Buenos días, familia. Es un placer vernos por este medio. Hoy domingo 7 de junio damos gracias a Dios porque nos ha permitido reunirnos una vez más. Sabemos que si estás viendo esa transmisión no es una casualidad, sino que Dios lo ha permitido así. Bien dice en la palabra en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Les animo a que en este tiempo podamos concentrarnos en la palabra. Pero antes, alabemos al Señor con estas alabanzas. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros toda culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia
Buenos días a todos, Dios los bendiga, un gran abrazo a cada uno de ustedes. Estamos aquí otra vez contentos, alegres, lo que la palabra nos va a enseñar a cada uno de nosotros, ¿verdad? Este es un día muy especial porque vamos a juntos recordar lo que la Santa Cena representa. Y bueno, estamos acá teniendo para tener un tiempo de palabra. Nos hemos quedado en la parábola del sembrador, ¿verdad? En la primera parte, y hablamos acerca de dos escenarios. Estos dos escenarios es aquella semilla que cayó junto al camino y la otra semilla que cayó junto a pedregales. El domingo anterior lo explicamos eso. Nos falta explicar aquella semilla que cayó junto a espinos y aquella semilla que Jesús llama aquella semilla que Jesús muestra en el cuarto escenario y dice aquella semilla que cayó en buena tierra, que producen fruto. Ahora, ciertamente la palabra del Señor hace una obra en el corazón del hombre, ¿verdad? Esto me hace recordar algo interesante. Cuando uno quiere construir una casa, lo quiere construir fácil para que sea derrumbada, no, ¿verdad? Cuando uno quiere construir una casa, hace un buen cimiento, hace un buen fundamento para que esté firme esa casa, esté segura, ¿verdad? Y con ningún tipo de temblor pueda derrumbarse, no esté firme y segura. De la misma forma, la palabra del Señor cava, ahonda en el corazón del hombre para que la palabra misma en el corazón del hombre lo afirme él. La palabra misma crea un cimiento en el corazón del hombre para que la palabra del Señor sea fundamentada en él y que él sea firmado en Dios, que él sea establecido en Dios. Lo que la palabra del Señor hace es una obra que solamente Dios lo puede hacer en el corazón del hombre. Y lo que esta parábola nos enseña es acerca de cómo Jesús mismo está hablando a quienes, a la multitud, no. En este caso está hablando a sus discípulos, a quienes Él ha traído, a quienes Él ha escogido, a quienes Él ha llamado. Y ciertamente eso mismo hace Dios con quienes a Él le place llamar, con quienes a Él le place mirar, ¿verdad?, en esta vida y traerlos mediante su misericordia. La palabra del Señor nos muestra acerca de cómo las palabras de Jesús, la palabra de Dios es enviada directamente al corazón del hombre, no en lo que el hombre haga, no en lo que el hombre esté haciendo en su vida. No está hablando de eso. Jesús está hablando en esta parábola y está dando a entender que la palabra de Dios es enviada al corazón del hombre para que el hombre pueda ser, ¿qué cosa? Transformado, ¿verdad? Solo Dios puede hacer esa obra. Y también en esta parábola vamos a ver cómo se manifiesta la naturaleza del hombre, cómo se encuentra el corazón del hombre. Y lo hemos visto el domingo anterior. Ahora, este domingo dice la palabra que existen dos escenarios más. El escenario que vamos a ver ahora es aquel escenario que cayó junto a espinos. Es aquel escenario que la palabra nos muestra que la semilla cayó en una tierra llena de espinos, ¿verdad? Dice la palabra en Lucas 8, verso 7, dice: otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Interesante. Y Jesús dice esta parábola en el tercer escenario, en esta semilla que cayó junto a espinos, y lo va a dar el significado de esta parábola a sus discípulos, ¿verdad? Y en Lucas 8, verso 14 dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen la palabra, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto, o simplemente se vuelven infructuosos o infructuosas. Interesante lo que la palabra del Señor nos quiere mostrar en este tercer escenario. La semilla que cayó entre espinos, ¿verdad? En un campo lleno de espinos. Y los espinos que nacieron juntamente con la semilla, esos espinos son las que simplemente no le permiten crecer y se vuelve infructuoso. Al brote que da la semilla, los espinos la ahogan inmediatamente. La semilla es la palabra, ¿verdad? Y la tierra es el corazón del hombre. ¿Qué nos quiere hablar
¿Qué nos quiere decir esta parábola? Cuando Jesús dice que estas personas son los que oyen la palabra y yéndose, ¿verdad? Y pasa un tiempo y son ahogados por los afanes de esta vida, por el engaño de la riqueza, dice en otro evangelio, y por los placeres de la vida. Y se vuelven infructuosos, no dando un fruto para Dios. ¿Qué es lo que la palabra quiere mostrarnos? Y la pregunta que nos hacemos para poder comprender un poco lo que la palabra nos quiere enseñar acerca de este tercer escenario, la pregunta es, ¿el hombre en qué mundo se encuentra? ¿En qué mundo hoy en día el hombre se encuentra? ¿O en qué mundo hoy en día nos encontramos nosotros? ¿Qué es lo que este mundo transmite? ¿Qué es lo que este mundo nos enseña? ¿Qué es lo que el mundo siempre está comunicando al ser humano, al hombre? Estamos viviendo en un mundo que el mundo hable del Dios de la Biblia al hombre. ¿Estamos viviendo en ese mundo, en este sistema de este mundo que hable de Dios, del Dios verdadero, del Dios de la palabra? Ciertamente no, ¿verdad? El hombre se encuentra en un mundo que le transmite muchos pensamientos, ¿verdad? Muchos pensamientos que después se convierten en argumentos en la mente de esa persona, ¿verdad? Y estos argumentos que el hombre empieza a abrazar, lo que el mundo le dice, fácilmente el hombre es llevado por aquellos pensamientos, el hombre es desviado y simplemente pone su mirada en las cosas de este mundo, lo que este mundo le presenta, para que sea distraído y llevado por el sistema de este mundo y simplemente para que no conozca al Dios verdadero, al Dios de la palabra. La palabra nos brinda lo que hay en el mundo. La palabra nos brinda eso. ¿Qué es lo que hay en este mundo? ¿Qué dice la palabra acerca de esto? Vamos a ir a 1 de Juan 2:16. 1 de Juan 2:16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. La palabra nos dice qué es lo que hay en el mundo, ¿verdad? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida. La palabra nos enseña algo interesante acá, que los deseos de la carne, ¿verdad? Es en hacer la voluntad del hombre, es en hacer nuestra propia voluntad. Los deseos de los ojos es en ser movido por lo que uno ve. La vanagloria de la vida es ser llevado por su egoísmo y por sus placeres o por sus deseos. El mundo está transmitiendo estas cosas al ser humano, está transmitiendo estas cosas a nosotros. Y el hombre que no tiene la palabra en su vida fácilmente es llevado por el sistema de este mundo para que simplemente no conozca a Dios, sino que esté entretenido, ¿verdad? Esté engañado en ese círculo que el mundo quiere que simplemente esté dando vueltas y nunca conozca la verdad, nunca conozca a Dios. La palabra nos enseña algo muy interesante, lo que este tercer escenario, ¿verdad? Nos está hablando, que esta semilla que cayó en los espinos que nacen juntamente con la semilla, ahogan. Ciertamente el sistema de este mundo está brindando muchos pensamientos, está transmitiendo muchas cosas a aquella persona que viene a este mundo. El hombre que simplemente no conoce a Dios y tiene una realidad que su corazón está separado de Dios, está sujeto al sistema de este mundo. Está enyugado a él, abrazando lo que el mundo le dice, siendo llevado por el sistema de este mundo y simplemente no conoce a Dios. Y lo interesante es que esto también pasa en las personas que oyen la palabra. Esto quiere decir que también hay creyentes así, que en un tiempo reciben la palabra, oyen la palabra, ¿verdad? Pero pasa un tiempo en su vida y simplemente los afanes de esta vida lo ahogan, pero igual sigue congregando en una iglesia. El engaño de las riquezas simplemente lo ahogan, pero él sigue congregando y piensa que todo está bien.
Interesante lo que la palabra nos enseña en este tercer escenario. Y Jesús está hablando acerca de lo que pasa en el corazón del hombre frente a lo que este sistema de este mundo, ¿verdad?, le presenta, y cómo su corazón fácilmente es llevado, cómo su corazón fácilmente es desviado por lo que el mundo le está brindando si no hay palabra en su corazón. En este tercer escenario vamos a entender lo que la palabra está diciendo acerca de lo que sucede en el corazón del hombre. El hombre oye la palabra y yéndose son ahogados por los afanes de esta vida, ¿verdad? Y entre otras cosas más. Pero vamos a ver el afán. Vamos a ver el afán de esta vida. Y cuando tocamos este punto acerca cuando uno se afana, y la pregunta, ¿verdad?, es esa. ¿Cuándo uno se afana? ¿Cuándo uno se vuelve afanoso o afanosa? Y ciertamente cuando está pasando alguna necesidad, alguna circunstancia, esta persona empieza a afanarse por lo que está mirando, por lo que está viendo, por lo que está oyendo. Esta persona empieza a afanarse tratando ciertamente de hacer a su parecer algo bueno y es cubrir o suplir las necesidades que está pasando en su casa, en su familia o capaz en su vida. Pero también uno se afana cuando uno quiere conseguir algo, cuando uno quiere ver algo en su vida, al tiempo que él o que ella quiere. Cuando una persona está persiguiendo algo y que esta persona quiere ver que eso se dé en su vida, pero ya, en el tiempo que él o ella quiere. Y cuando vemos a una persona caminando de esa forma, ¿verdad?, la pregunta que nos hacemos es, ¿dónde está Dios cuando alguien camina de esa forma? ¿Dónde está Dios cuando alguien camina de esa forma? La pregunta que nos hacemos es, ¿estará haciendo esta persona la voluntad de Dios? ¿Estará confiando en Dios? Y la pregunta que nos hacemos es, cuando una persona está caminando de esta manera, ¿dónde está Dios en su vida? Fácilmente el hombre es llevado por lo que ve y por lo que escucha. Pero solo la palabra del Señor va a permitir que el hombre no camine de esa forma. Pero si no hay palabra en su corazón, va a ser llevado por su propia naturaleza, por su propio corazón. Y lo que va a pasar es que simplemente que va a ser ahogado. Va a dedicar su tiempo a ello, su fuerza a ello, y poco a poco no hay palabra en su vida, y simplemente va a ser desviado de esa manera, y va a suponer que Dios está con él o con ella, porque capaz están congregando en una iglesia. Pero lo que la palabra nos está brindando acá es que la palabra de Dios es enviada al corazón del hombre para que produzca un fruto, que solamente la palabra va a producir en esa persona, que solamente Dios va a hacer eso, porque es la obra de Dios y no es la obra del hombre. Pero a veces hemos pensado que sí la es. Lo grandioso de esto es que pasa lo mismo con respecto al engaño de las riquezas y los placeres de la vida. Bueno, no tenemos un gran tiempo para poder explicar eso, pero pasa algo parecido en ello, en el ser humano. Es ahogado por las cosas de este mundo, es ahogado simplemente cuando pone su mirada en ello, y lo que la palabra también nos muestra es la naturaleza del hombre, cómo es llevado fácilmente si no hay palabra en su corazón. Y lo que siempre estamos pensando es cómo el hombre abraza esto, cómo el hombre abraza lo que ve y es movido por lo que oye, ¿verdad? Hay argumentos y lo tenemos que decir porque es verdad. Hay argumentos, ¿verdad? Hay argumentos cimentados en nuestra mente. En nuestra mente hay argumentos que hemos abrazado por muchos años, por muchos años. Hay argumentos que se han cimentado en nuestra mente y que solo la palabra de Dios podrá
desarraigar esos argumentos en la mente del hombre para que el hombre aprenda a caminar conforme la voluntad de Dios, para que el hombre pueda caminar conforme su palabra. Pero la pregunta que nos hacemos es, si no hay palabra en él o en ella, ¿podrás caminar conforme la voluntad de Dios? Ciertamente no. Y lo que va a pasar es que esta persona va a ser perjudicada por las cosas que le va a acontecer en su vida, ¿verdad? Porque es la palabra del Señor que también nos guarda de no hacer lo que nosotros queremos hacer. Nos guarda de nuestros propios deseos, para no ser llevados por el sistema de este mundo, sino aprender a caminar mediante su palabra. Ciertamente se da a conocer la naturaleza del hombre, cómo procede cuando la palabra no ha ahondado, no ha acabado en su vida, no se ha profundizado en su corazón, dando a entender que camina según su voluntad, donde el entendimiento aún no ha sido abierto de esta persona. No puede ver con claridad lo que está aconteciendo en su vida, en su caminar, y desconoce cómo está su corazón y cuál es su naturaleza que el hombre tiene. Ciertamente la naturaleza del hombre es corrupta y está rebelde. Está haciendo todo lo contrario a la voluntad de Dios. Eso es lo que está pasando en este tercer escenario. Lo que sucede, lo que pasa. Simplemente estamos siempre siendo bombardeados por el sistema de ese mundo acerca de lo que debemos de hacer, acerca de en qué debemos poner nuestra confianza o nuestra seguridad. Estamos siendo bombardeados de muchas formas y de muchas maneras. Y lo que este tercer escenario nos enseña es que también el corazón del hombre es fácilmente llevado por lo que oye, es fácilmente llevado por lo que ve, es fácilmente llevado, ¿verdad?, por lo que el sistema de este mundo le está transmitiendo. Por eso es que esta persona se vuelve infructuosa, porque no hay palabra en su corazón, simplemente es ahogado por los afanes de esta vida. Y algunas personas piensan que están bien, pero ciertamente la palabra enviada de parte de Dios es enviada para que produzca un fruto, ¿verdad? Y en este cuarto escenario vamos a ver ello. Vamos a ver aquella semilla que cayó en buena tierra, ¿verdad? Y que da un fruto a un 30, a un 60 y a un 100 por uno. Vamos a leer Mateo 13, verso 23. Mateo 13, verso 23. Dice así: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aquella persona dice que oye y entiende la palabra y da un fruto, ¿verdad? Y produce un fruto, un 30, un 60, un 100 por uno. Lo interesante de este cuarto escenario es que, de la misma forma del tercer escenario que oye la palabra, del segundo escenario que oye la palabra y del primer escenario que oye la palabra, esta persona del cuarto escenario también dice que oye la palabra. ¿Y qué más dice? Algo distinto. Y le entiende. Y entiende, dice, este es el que oye la palabra y entiende la palabra, ¿verdad? Y dice que este produce un fruto y da un fruto. Algo sucede en este cuarto escenario que esta persona entiende. Hay un entendimiento que la palabra brinda. Un poquito vamos a parar un poquito ahí. La palabra te dice que esta persona oye la palabra y entiende. Pero la pregunta que nos hacemos, ¿qué entiende? Porque vemos que en los tres escenarios anteriores, también esta persona oyó, la otra persona oyó, ¿verdad? ¿Y qué no entendieron ellos? Porque ciertamente sí entendieron algo, pero ¿qué entendieron? ¿Y qué entiende esta persona que produce un fruto? Es algo que debemos de preguntarnos nosotros. ¿Qué es lo que esta parábola quiere mostrar en este cuarto escenario? Que por la palabra oída,
esta persona entiende. Y ciertamente esta persona entiende el entendimiento que es abierto en este cuarto escenario es por la palabra continua en esta persona, que su entendimiento es abierto. Y lo interesante de este cuarto escenario es que es abierto y después dice que da un fruto, ¿verdad? Es el entendimiento abierto por la palabra en el corazón del hombre. Aquel entendimiento del hombre o aquella capacidad que el hombre tiene no se refiere a eso, ¿verdad? No se refiere que aquel entendimiento que hoy en día el hombre tiene en este mundo, aquella capacidad o aquel intelecto que el hombre tiene. No está hablando de ese tipo de entendimiento, sino está hablando de un entendimiento que por la palabra de Dios es abierta. Como dice, creo que Pablo, y cuando ora Pablo por los hermanos, dice: y oro para que sus ojos sean abiertos, ¿verdad? Para que los ojos del entendimiento de ustedes sean abiertos. Y lo que está sucediendo acá es eso, que por la palabra del Señor, ¿verdad?, el entendimiento del hombre es abierto. Está hablando de ellos, de aquel entendimiento que proviene de oír la palabra de Dios. Un entendimiento es abierto, donde el que está oyendo continuamente la palabra en su vida empieza a ver algo en él o en ella. ¿Qué empieza a ver esta persona? ¿Qué empieza a ver? ¿Qué entiende? ¿Qué está entendiendo? A la diferencia de los tres escenarios anteriores que no entendieron. ¿Qué esta persona está entendiendo y qué está viendo por la palabra oída sobre su vida? Y lo que el hombre empieza a entender, él o ella, es acerca de su condición, acerca de su naturaleza, acerca de cómo él o ella se encuentra en este mundo, con una condición esclava al pecado, que por sus propios medios, que por sus propias fuerzas, ¿verdad?, nunca va a poder ser libre de ello, porque el problema no está fuera del hombre. El problema del hombre no es externo, sino está dentro de él, está en su corazón. Y la palabra nos enseña, ¿verdad?, que esta persona entiende la obra que la palabra hace en su vida, en su corazón, acerca de cómo él se encuentra o ella se encuentra, y la necesidad de depender de Dios, la necesidad que Dios esté obrando en su corazón, esté obrando en todo su ser. Y ciertamente es la misma palabra que trae libertad a la vida del hombre, porque reconoce y está entendiendo su condición. Y la palabra, dice, produce un fruto en esta persona. Y nos preguntamos, ¿qué tipo de fruto? Aquel fruto de hacer esto, de hacer aquello, aquel fruto que a veces pensamos que tenemos que hacer esto y aquello, es un fruto para Dios. ¿Está hablando de ese tipo de fruto? ¿De hacer muchas cosas? Porque la palabra nos está enseñando que Jesús se está dirigiendo al corazón de sus discípulos. Está hablando a la misma vez al corazón del hombre. Y que ese fruto es generado, producido en el corazón del hombre. Y eso es lo que Jesús nos está enseñando. Que el fruto que la palabra produce, que la palabra genera, es en el corazón del hombre. Cuando el hombre empieza a que su entendimiento sea abierto, cuando empieza a verse a sí mismo mediante la palabra, a ver su condición, a ver su naturaleza corrupta y rebelde ante Dios, cuando el hombre empieza a entender que él necesita de Dios y produce un fruto, ¿verdad? Y cuando empezamos a pensar acerca de un fruto, y cuando empezamos a meditar un poco en ello, cada fruto, ¿verdad?, o mejor dicho, cada árbol se le conoce por su fruto. Cada árbol se le conoce por su fruto, ¿verdad? Aquella persona que no conoce de árboles y tendría 3 árboles delante de él o delante de ella y serían parecidos, esta persona va a poder diferenciar aquel árbol de aquel otro por el fruto, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Si vemos higos en un árbol, vamos a entender que es una higuera, ¿verdad?
Esto quiere decir que el fruto habla de la naturaleza del árbol. Si vemos manzanas, esto es un árbol, ¿no? Manzano. Lo que la palabra nos está hablando acá, que el fruto habla de la naturaleza del árbol. De la misma forma, lo que el hombre hace, lo que el hombre está haciendo, habla de cómo se encuentra él, de qué fruto está dando. Y ciertamente el hombre de hoy en día está dando un fruto bueno, un fruto digno, un fruto para el Señor. Ciertamente no. Está dando un fruto simplemente malo. Porque el hombre se encuentra así. Lo dice en Jeremías 17:9, ¿verdad? Que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. La palabra nos enseña que lo que va a acontecer en la vida del hombre acerca de lo que él hace, acerca de sus acciones, va a evidenciar su naturaleza. Y la naturaleza del hombre está totalmente corrupta por el pecado en él. Entonces, la palabra está hablando de un fruto que no proviene del hombre, sino de un fruto que la palabra genera en él, produciendo al 30, al 60 y al 100 por uno, ¿verdad? Está hablando de aquel buen fruto que da a conocer el tipo de naturaleza que hay en el hombre. Y si el hombre sin Dios tiene un fruto totalmente inmoral en su vida, que da a conocer que su naturaleza está corrupta por el pecado en él, eso no quiere decir que cuando la palabra de Dios hace la obra maravillosa en el corazón del hombre, y el hombre empieza simplemente a producir un fruto, eso quiere decir que este fruto o este buen fruto que el hombre produce por la palabra en su corazón, habla de su naturaleza también, ¿verdad? El tipo de naturaleza que hay en el hombre, una naturaleza transformada de raíz por la palabra oída, ¿verdad? Ahondada, cavada en su corazón, donde el hombre entiende que por sí mismo no puede hacer absolutamente nada frente a ello. Cuando el hombre entiende que tiene que depender del Señor, que tiene que depender de Él, el hombre está entendiendo que depende del Señor, que tiene que depender de Él, y una dependencia verdadera hacia Dios. Porque dice la palabra que este fruto, ¿verdad?, que el hombre produce, o que esta persona produce un 30, un 60, un 100 por uno. Esta persona nunca deja de producir el fruto. Siempre está produciendo, siempre está generando ello. Y ciertamente eso es lo que hace Dios en el corazón del hombre. Como dice en Juan 15, ¿verdad? Juan 15:5, Juan 15:8 y Juan 15:16 es Jesús hablando acerca cuando dice que ustedes por sus propios medios, por su propia cuenta, no van a poder hacer absolutamente nada, ¿verdad? Ustedes permanecen en mí y en mis palabras para que lleven mucho fruto. En Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En Juan 15:16 dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo os elegí a ustedes. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La palabra nos dice algo interesante. Este fruto que la palabra produce va a permanecer en él o en ella. Porque no es por lo que el hombre haga, sino es producido por Dios a través de su palabra oída en la vida del hombre, por su palabra oída en su corazón del hombre, ¿verdad? Donde el hombre depende de Dios y solo hace la voluntad de Él. Es por ello que cuando en el verso 16 dice, ¿verdad?, que yo os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Después dice, para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La pregunta es, esta persona que está produciendo un fruto para Dios, ¿verdad?, para su reino,
Esta persona que está produciendo un fruto va a pedir algo conforme a sus propios deseos. ¿Va a pedir algo conforme lo que le dice el mundo? Ciertamente no. Lo que va a pasar es que esta persona va a pedir su oración levantada hacia Dios, su oración dada a Dios, es una oración alineada a la voluntad de Él. Esta persona que produce un fruto entiende, comprende que Dios lo alcanzó, que Dios la alcanzó, que Dios lo ha traído o la ha traído para que haga la voluntad de Él y no su propia voluntad. Interesante lo que la palabra nos enseña, porque en ese momento dice la palabra que el Dios Padre, cuando oye esta oración, al momento responde. Esta parábola del sembrador nos enseña que es el Señor Jesús mismo dando a entender dónde va dirigida su palabra. Y ciertamente va dirigida al corazón del hombre. Él apunta siempre al corazón del hombre, porque Él es conocedor de la condición en la que nos encontramos nosotros. Nos da a entender, ¿verdad? Nos da a entender cómo se encuentra el corazón del hombre y cómo es la naturaleza del hombre, cómo se da a conocer si no hay palabra en su corazón. De la misma forma es la palabra que hace la obra en el corazón del hombre, que le abre el entendimiento para que se vea a él mismo y pueda ver la misericordia de Dios en su vida. Que es Dios alcanzándolo mediante su misericordia, y el hombre está entendiendo que no es merecedor de ello. Por lo tanto, es un gran privilegio que el hombre, que esta persona haya sido alcanzada por Dios. Para poder comprender ello, simplemente la palabra tiene que ahondar en su vida. La palabra tiene que abundar en esta persona. Porque si no, simplemente lo va a tomar con ligereza estas cosas. Y simplemente va a hacer su propia voluntad. Y Dios nos ha traído para hacer la voluntad de Él, para que seamos transformados, para que llevemos fruto. Y este fruto permanezca siendo simplemente uno con Dios. Estando unidos con Él. Lo maravilloso es eso. Que Dios nos ha traído para hacer su voluntad y no la nuestra. Amén. Eso es lo que la parábola del sembrador nos enseña. Algo impresionante. Y hay muchas cosas más que ver acá. Pero lo impresionante es que vemos cómo Jesús está hablando acerca del corazón del hombre. Cómo Jesús está hablando acerca de la naturaleza del hombre. Y cómo también la palabra obra en el corazón del hombre. Es algo maravilloso lo que el Señor Jesús está hablando en esta parábola del sembrador. Vamos a orar por esta palabra y por este tiempo. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra en este día. Señor, gracias. Que tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, abunde en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, a ser esforzados, a ser valientes, Señor, de permanecer en tu palabra, de ir a tu palabra, Señor, cada día. Ayúdanos, Señor, a no ser arrastrados por nuestra propia naturaleza, a no ser arrastrados por nuestros propios deseos, Señor. Ayúdanos a no caminar en nuestra propia voluntad, porque puede parecer que es buena a la vista humana, Señor. Puede ser aprobada delante de la gente, pero ciertamente delante de ti, Señor, nada se puede ocultar. Delante de ti nada se puede esconder, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, y te pido, Padre, que seas tú, Señor, que seas tú obrando en nuestra vida. Y te pido, Señor, que nos ayudes como iglesia, Señor, a aprender a depender de ti, a aprender a depender de tu palabra, Señor, a no ir, Señor, tras lo que el mundo dice, a no ir, Señor, tras nuestros propios pensamientos, sino ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, a que tu palabra, Señor, desarraigue estos argumentos que están cimentados, que tu palabra ahonde cabe en nuestro corazón, Señor, y que nos lleve a hacer tu voluntad. Gracias te damos, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros, porque tú ya has hecho todo por nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder conocer la verdad que está en ti, a nacer esa verdad, Señor, y a caminar conforme tu verdad en esta vida, a pesar que tengamos una realidad complicada, una realidad que estamos mirando, que es difícil a veces en nuestra vida, en nuestra familia.
Ayúdanos, Señor, a poder caminar, Señor, conforme tu palabra, a mirar, Señor, esta vida conforme tu palabra, como dice, Señor, ese versículo, que no caminamos por vista, sino por fe, por la confianza en ti. Cuando dejamos de confiar en nosotros mismos y confiamos en ti, Señor, en la obra que tú vas a hacer en nuestra vida y en nuestro corazón. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Creo en tu palabra, oh Dios, espero en ti, renuévame con tu espíritu, Jesús, y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Presencia en ti, guía mi andar, tu palabra es la verdad, restauración y redención. Encontré en ti, Señor, y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Y todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste al morir. Cuán grande amor Él derramó, es nuestro Dios. Sobre la muerte Él venció, digno de honor y adoración. Siervo y Rey, el Salvador es nuestro Dios. Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Y todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste al morir.
Salvador es nuestro Dios.